capítulo 17, primera de Samuel, verso 31. La palabra del Señor dice así: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: David, ve, y Jehová esté contigo. Hemos estado revisando este escenario que acabamos de leer, una porción de las Escrituras, un capítulo en la vida de David muy conocido, tal vez lo más conocido de David, ¿no? La lucha que tuvo, ¿no?, con Goliat, conocida como David y Goliat. Y aquí nosotros vemos una porción de las Escrituras que muchas veces pasa por alto, ¿no? Y nos concentramos directamente en la batalla con Goliat. Pero la palabra del Señor, en todo el contexto previo, voy a decir así, y posterior, que hoy día vamos a meditar, estuvimos con los jóvenes el día de ayer meditando en este pasaje también. El primer turno dimos unos pasos adelante, y hoy día vamos a aterrizar en una tercera parte, pero permítanme por favor contextualizar esto que hemos estado revisando con los hermanos en los otros turnos y servicios. En primer lugar, es importante entender quién era David. Y permítanme contextualizar. La palabra del Señor dice que David era hijo de un varón efrateo, que tenía 8 hijos. Quiere decir que él era el menor de 8 hermanos. Y bueno, en aquel tiempo ese escenario, esa situación era un poco adversa, porque los judíos, el pueblo de Israel, tenía una especial atención por la primogenitura. Quiere decir, los mayores venían heredando autoridad en su casa, en su familia. De tal forma que usted entenderá de que David era el octavo de 8 hermanos, ¿no? Por acá decimos el surrapo, ¿no? El surrapo era David. Y es algo especial. Yo fui el menor de 5 hermanos. Y tiene su gracia ser el menor, ¿no? Tiene sus detalles, ¿no? Hay una especial atención también de los papás, ¿no?, por ser menor, de los hermanos también, pero tiene su gracia también porque siempre la orden de mando va bajando de una manera especial, digamos, ¿no? Entonces los papás mandan al mayor, el menor, y así va yendo y cae justamente en él menor, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, yo era el que iba siempre, casi siempre a la tienda, ¿no?
Si alguien tenía que ir a la tienda, había que ir, digamos, ¿no? Y claro, mi hermano mayor, el mayor, me lleva con 10 años de edad, ¿no? Entonces cuando yo tenía 6 años, él tenía 16 años, ¿no? Entonces hay un respeto bastante especial con mis hermanos, ¿no? Mayores, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, David tenía en esa cultura del pueblo de Israel, la herencia de la autoridad, la bendición, también se iban heredando así. Entonces David veía, ¿no?, su hermano mayor y 7 hermanos por arriba de él, y recién le tocaría a él, ¿no?, algo de autoridad y de beneficio, ¿no? Tanto así que dice la palabra del Señor que cuando el Señor le pidió a Samuel que fuera a casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel, cuando llegó, su padre trajo 7 nada más, y a David no lo llamó. Presentó a sus 7 hermanos, desde el mayor hasta el 7º, y Samuel le dice a Isaí: ¿no tienes más hijos? Y tengo uno, dice, ¿no?, que está cuidando las ovejas, digamos, ¿no? Un choquito, ¿no? Dice que era rubio, de ojos hermosos, trigueño, ¿no? Infieren los comentaristas que era un choquito, piel canela, de ojos verdes. Era un joven de mayo. No era muy alto de estatura, ¿no? Era estatura normal. Y cuando llega la palabra del Señor, nos muestra, ¿no?, una revelación acerca de David, ¿no?, de quién era este muchacho. Cuando llega Samuel para ungir al nuevo rey, la palabra del Señor dice que se presentó el mayor, y dice que era un hombre alto, de hermosa apariencia, atlético, ¿no?, un deporte militar para aquel tiempo, ¿no? Entonces dice que cuando vio Samuel dijo: no cabe la menor duda que este es el ungido de Jehová, que va a ser rey. Y el Señor le dice: momento, Samuel, detente, porque yo no miro lo que mira él, hombre. Yo miro, le dice, el corazón. Eso es lo que yo veo en el ser humano, el corazón. Y el Señor dice acerca de David: he encontrado un varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo le mande. ¿Sabe qué significa eso? Alguien que me ama de verdad. Y una revelación que hace el apóstol Juan, que dice: el que me ama guarda mis mandamientos, dice acerca de Dios. Y el Señor, cuando ve a David, dice: aquí un varón conforme a mi corazón. Este es un varón que me ama, porque guarda mis mandamientos, porque hará todo lo que yo le diga, dice el Señor. Será la característica de David, una característica muy especial. Este muchacho, dice la palabra del Señor, era bastante valiente. Permítame, capítulo 16, verso 18. Miren algunos detalles de David. Entonces dice: uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Eso se sabía de David, pero voy a volver a este capítulo en un momento más, tratando de que escudriñemos juntos algunos detalles que nos permitan identificar algo muy especial en la vida de David que leímos al principio. El tema que estamos escudriñando en este tiempo, en estos días,
se llama Peleando con el oso y el león. Hoy día le vamos a tomar un poquito menos de énfasis en David y Goliat y vamos a darle énfasis a David con el oso y el león. Amén. Y permítame pasar un poquito rápido por esta parte. Hemos estado detenidos en el anterior turno con especial detalle en esta porción, pero hoy ya vamos a pasar un poquito rápido. Si alguien quiere ver más detalles, puede verlo en la grabación, la puede solicitar. Pero miren qué especial lo que la palabra del Señor nos revela aquí. Hubo un preámbulo. Antes de David y Goliat, hubo David con el oso y el león, o con los osos y los leones, si usted quiere. No es que apareció David directamente a pelear con Goliat y a tener aquella victoria que le hizo tan famoso por todas las generaciones. No, la palabra del Señor nos trae una revelación que hoy día nosotros vamos a escudriñar, vamos a abrazar, vamos a sellar en nuestros corazones, porque es una revelación que nos trae la palabra del Señor, que nos va a permitir pelear con el gigante y conquistar la tierra que el Señor nos prometió. Caso contrario, mi amado hermano, iremos a pelear con el gigante y puede que no nos vaya bien. Primero tenemos que pelear con el oso y primero tenemos que pelear con el león. Y hoy día vamos a analizar un paralelo espiritual de qué significa pelear con el oso y el león. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sabe qué? Este muchachito, que era jovencito cuando estaba diciendo lo que estaba diciendo, era un varón que no estaba confiando en sus fuerzas ni en lo que era él, sino, mira el detalle que nos trae la palabra del Señor. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué tenía claro David? David tenía claro que no era él, que estaba luchando contra el oso y el león, que iba a luchar contra Goliat. Por eso se animó. La palabra del Señor dice que Goliat había estado 40 días, salía en medio del campamento para enfrentar, ya preparando para la guerra. Estaban los dos ejércitos y él se paraba y amenazaba y decía: mándenme uno que pelee conmigo, y si yo venzo, serán nuestros esclavos. Si ustedes vencen, nosotros les serviremos. Y esto es importante entender, mi amado hermano, porque la lucha, dice la palabra del Señor, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y hay luchas que tenemos que librar. Unas luchas son contra los gigantes, otras será contra el oso y el león, otras será contra Goliat, mis amados hermanos. La lucha será externa a la pública, voy a decir así, pero habrá una lucha que es privada, íntima, reservada, y también hay que librarla si queremos vencer a Goliat. No se puede ir a pelear con Goliat sin primero pelear con el oso y el león. Pero permítame que analicemos un poco, pasemos de una manera somera, en este caso, la lucha con el oso y el león. Yo quiero que usted entienda qué era lo que estaba pasando y que usted podamos hacer esta hermenéutica para nuestra vida. ¿Sabe qué? La lucha con el oso y el león es una lucha privada, es una lucha personal,
Es una lucha íntima, es una lucha de debilidades con las que tenemos que luchar nosotros. Voy a hacérselo un poquito más claro. Es una lucha en la que el único espectador es Dios. David se encontraba allá en el desierto cuidando las ovejas y de repente aparecía el oso, dice, o aparecía un león. ¿Sabe qué? Nosotros podemos mirar en ese momento qué era lo que estaba pasando en el corazón de David. Venía un oso y un león y él tenía que poner su vida en peligro. Pero déjeme decirle algo. David decía, no importa que venga el oso y el león, no importa si nadie me está mirando aquí, yo voy a ir a defender estas ovejas. Voy a hacer lo que le agrada a mi Padre que está en los cielos. Tal vez nadie me está mirando, no me está mirando mi Padre, no me miran mis hermanos, no me mira nadie, nadie me está aplaudiendo. Este tema es entre yo y Dios. Este tema lo voy a hacer porque estoy delante de Dios y quiero agradar a Dios. ¿Saben de qué se trata, mis amados hermanos? Son luchas que nosotros debemos librar, pero son luchas internas. Son temas que están profundamente escondidos. Son pecados que están ocultos. Son debilidades que están muy ocultas, que nadie sabe. Solo lo sabes tú y solo lo sabe Dios. Porque delante de Él nada queda escondido, nada queda oculto, mis amados hermanos. Habrá que librar esa lucha con el león, habrá que librar esa pelea con el oso. Permítame hoy enganchar la curva en la vuelta que vamos a dar en la predicación. Me estoy imaginando un avión, por si acaso. Por eso les digo, ya vamos a aterrizar, ya vamos a aterrizar. Una lucha muy tremenda que se libra. Una de las luchas que vamos a mirar ahorita, que terrible que es. Una de las luchas, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Iras, contiendas. Pero se los leo, miren, vámonos a Gálatas. Capítulo 5. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué fuerte la palabra que declara el apóstol Pablo, y nos da medias tintas. Y sabe que, mi amado hermano, hay luchas que vamos a tener que librar con Goliat. Es cierto, vamos a librar las luchas con Goliat, pero primero vamos a tener que pelear con el oso, vamos a tener que pelear con el león, mi amado hermano. ¿Y sabe qué? Quiere que le diga algo. ¿Sabe qué dice Santiago? Cuando alguno de vosotros es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia da lugar al pecado. Dando lugar al pecado, da fruto, la muerte. Viene como consecuencia, quiere decir, la muerte. ¿Saben qué? La palabra del Señor nos va mostrando, mi amado hermano. David tuvo que estar en la soledad, allá en medio del desierto, con aquellas ovejitas, llevándolas a tomar agua, llevándolas a pastar. Pero él estaba solo en aquel lugar y él tenía que enfrentarse con sus temores, tenía que enfrentarse consigo mismo, tenía que enfrentar sus debilidades. Es importante que cada uno tenga la valentía, tenga el valor para decir, para presentarse delante del Señor y decir: Señor, escudriña mi corazón. ¿Sabe quién decía eso, David? David se presentaba al Señor y le decía: Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname, Señor. Examíname, Señor. Mira lo profundo de mi corazón y ve si hay caminos de perversidad, Señor amado. ¿Sabe qué, mi amado hermano?
Para poder pelear con Goliat, primero tenemos que pelear con el oso y tenemos que pelear primero con el león. Hay que ver si no hay osos de amargura ahí en nuestro corazón. Hay que ver si no hay ahí heridas en nuestro corazón, heridas que no nos permiten perdonar. Serán osos en tu vida, mi amado hermano. Serán leones con los que tú tendrás que enfrentarte antes de ir a pelear con Goliat. Quiero decirte algo, mi amado hermano. Será muy difícil que tú puedas decir: yo voy a pelear con Goliat primero y después voy a resolver estos problemas en mi corazón. No funciona. Primero en la soledad, allá en medio del desierto, tendrás que pelear con el oso y con el león. Y en la soledad, en los problemas que solo Dios sabe, en lo íntimo de tu corazón, ahí tendrás tú que pelear con el oso y el león. En cosas que tú podrás creer que están escondidas, pero están a la luz delante de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Y hay esto, mire, estos son los deseos de la carne, son estos. Y dice adulterio. Qué tremenda revelación. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesús le habla a sus discípulos y a la multitud y le dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo, dice, que cualquiera que mirare a una mujer, la codiciare en su corazón, ya adulteró con ella. Hay terribles osos y leones con los que hay que pelear. Dice la palabra del Señor: adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia. ¿Sabe qué, mi amado hermano? El enemigo trata de sembrar en todos los lugares todos estos deseos de la carne, para que se conviertan en un oso y un león en las personas, en los siervos de Dios, en los hijos de Dios. Las estadísticas son terribles y violentas. Quiero decir violentas porque realmente cuando uno las escucha son muy difíciles de asimilar. Mencionaba que estuvimos en un congreso que, si mal no recuerdo, se llamó Renuevo 2005. Vino a predicar David Wilkerson con todo su equipo, un gran siervo del Señor, reconocido mundialmente, un profeta de Dios. Él decía: en los estudios que hemos realizado en los Estados Unidos, el 75% de los pastores ha tenido problemas con la pornografía. En las encuestas que se hacen no tienen nombre, ¿no? Y pregunta: ¿usted ha visto pornografía en el último mes? Y no ponen su nombre, ponen sí. ¿Usted tiene? Sí. ¿Usted ha adulterado en su mente? Sí. ¿Usted tiene deseos lascivos? Sí. ¿Usted tiene? Osos y leones, mis amados hermanos. Y muchas veces el pueblo del Señor queriendo pelear con Goliat, sin pelear primero con el oso y el león. ¿Sabe qué? Cuando nosotros escuchamos esas estadísticas, fue tan impactante, tan conmovedor, ¿sabe qué, mis amados hermanos? Porque este varón contaba, este pastor, este siervo de Dios tan ungido, tan reconocido a nivel mundial, él contaba y decía, con lágrimas en sus ojos, decía: uno de mis hijos espirituales lo vi derrumbarse ante el oso y el león de una manera tan espantosa. Él contaba que este pastor, hijo espiritual suyo, se encontraba en otra ciudad de los Estados Unidos y su esposa lo llama a David y le dice, Wilkerson, y le dice: pastor, necesito su ayuda. Mi esposo está en graves problemas. No puede dejar la pornografía. Está atado y amarrado a la pornografía. Y él dice: yo viajé hasta la otra ciudad y me reuní con ellos y hablé con él. Y él me dijo: no puedo dejar la pornografía. Si mi esposa no me quiere acompañar en este camino, que se vaya o me voy. ¿Y sabe qué dijo él? Él se fue. Se fue. Dejó el ministerio y se fue. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, mis amados hermanos? Hay algunos estudiosos de la palabra del Señor en ese camino que pone la palabra. Dice: adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, idolatría. Se llama el altar de la idolatría sexual. Es un altar a demonios, espíritus inmundos.
problemas realmente terribles y oscuros. Y el enemigo ha desplegado toda su fuerza, su estrategia para meter toda esa podredumbre en los medios de comunicación masivos. Uno de los más importantes es Internet. De tal forma que la pornografía se encuentra a un clic de distancia. Y si bien el Internet tiene grandísimos beneficios en términos de conocimiento, de información, de comunicación, tiene unos peligros también muy interesantes que nosotros como padres no debemos ignorar. Yo de formación, ustedes saben, yo soy ingeniero informático de sistemas. Es tan importante, mis amados hermanos, que ustedes no dejen a libre albedrío estos dispositivos en las manos de sus hijos. ¿Qué quiero decir? Sin control. No hay aquí eso de que aquí soy, no puedes y la privacidad y la no sé qué. No. Si quieres tu privacidad va a ser sin celular, va a ser sin computadora. ¿Saben qué ha tenido que hacer la tecnología hoy día en los Estados Unidos y hoy acá estamos trabajando en el tema? Se llama control parental. ¿Saben qué significa eso? Que hay software que controla todo el movimiento de nuestros hijos en sus computadoras, en sus celulares, para saber a qué página entran, cuándo entraron, a qué hora entraron, cuánto tiempo estuvieron, todo eso. En las empresas ya lo sé, ¿no? En la empresa entra alguien a una página, no sabemos cuánto tiempo estuvo en esa página, que subió, que bajó, todo eso. En las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se cuida. Miren cómo es de terrible. ¿Por qué cuidamos en las empresas eso? Porque todas esas páginas pornográficas están llenas de virus, terribles virus informáticos, ¿eh? Pero son peores los virus espirituales que tienen esas páginas. Cadenas, espíritus inmundos, terribles, que encadenan a la gente, destruyen seria y terriblemente. No hay ningún chiste. De todo lo que conozco sobre el ocultismo y la pornografía, veo esa terrible afección. ¿Qué quiero decir? Cuando alguien se mete al ocultismo, termina poseído. Cuando él se mete en la pornografía, tiene grandes probabilidades también de terminar poseído. Les voy a contar algo. Cuando estábamos en una de las iglesias, yo era asistente de los pastores de adolescentes. Era un pastor adolescente, pero me decían hermano, yo era bien jovencito. Y era una iglesia la más grande de Santa Cruz en ese momento. Y un día vienen, yo tenía 18 años de edad más o menos, y vienen jovencitos, ¿no? 13, 14 años, ¿no? Se estaban chiquititos los perritos. Y vienen corriendo y me dicen, pastor, hermano, venga corriendo, apúrese, por favor. ¿Qué pasó? Y se cayó uno de estos pelados. Yo estaba afuera de la iglesia, ¿no? Y ellos salieron de la iglesia corriendo y me volvieron a meter, ¿no? Yo dije, se cayó adentro uno de estos muchachos, se ha hecho un tajo, algo pasó, ¿no? Pero resulta que estaba ese muchacho, entro yo, y había un muchacho ahí, tendido en el piso, con unos 4 o 5 encima, agarrándolo. Y ese muchacho espumeaba. Y espumeaba. Yo solo en la tele y lo cambié, digamos, ¿no? En vivo y en directo ya es nomás. Entonces les dije yo, ahorita vuelvo, le dije. Cuando toca, toca. Y ya Dios te da la fuerza. Nunca yo había hecho una liberación. Entonces me acerco al muchacho, lo tenían agarrado, reprendo al demonio, le ordeno que le dé la libertad de escucharme. Le digo, ¿quieres ser libre? Ya le hablo al muchacho. Y el muchacho me dice que sí. Y yo reprendo al demonio y queda libre el muchacho. Y después lo agarro y le digo, ¿qué pasó? Y él me dice, lo que pasa, hermano, es que estamos viniendo ahorita del cine Metro. Un cine que estaba
en la ex terminal, que era cine pornográfico. Los muchachos habían ido primero a ese cine y de ahí a la iglesia. ¿Qué nivel, no? ¿Qué quiero decirle, mis amados hermanos? Después de asustarnos. Hay una lucha que es contra el oso y el león. Y es una lucha, mis amados hermanos, que tendremos que librar contra debilidades, contra tentaciones. Vamos a tener que lidiar contra un oso que es terrible, que nos lleva hacia el odio, y hay que tener terrible cuidado, porque el odio es lo contrario del amor. Y cuando alguien odia, abre puertas muy fuertes en su corazón para que el enemigo tome el control de su vida. Ajá. Así como el amor es Dios, el odio es el enemigo. ¿Y eso qué quiere decir? Alguien que no perdona, alguien que se amarga, alguien que está ahí y odiando y va. Es un oso que no lo dejará pelear con Goliat. No le dará ninguna oportunidad para ir al campo de batalla siquiera. Y algunos creen que podrán ir con eso, con ese oso y ese león, amarrándolo, creerá que podrá ir a pelear con Goliat. Déjenme decirle que no se podrá conquistar la tierra prometida. No se podrá pelear con los gigantes si primero no se pelea con el oso y se pelea con el león. Pero el enemigo tratará de decirte que no hay problema. Pero ¿sabe qué? Cuando habla Goliat hay una revelación de lo que el enemigo quiere espiritualmente. ¿Sabe qué dice? Si yo te venzo, serás mi esclavo. Qué tremenda revelación, ¿verdad? Por eso cuando alguien se deja vencer con el oso o el león, entra en una esclavitud. De la lascivia, la inmundicia, el adulterio, la fornicación, muchas cosas terribles. Les decía yo a los jóvenes ayer en el primer turno también, ¿sabe qué hago yo cuando vienen unos jovencitos? Me dicen, pastor, queremos que nos bendiga, mire, estamos orando aquí con la niña, ¿no? Y que yo la miro y ella me mira. Y yo le digo, será tu mirada. Entonces generalmente al niño, al varoncito, yo lo tomo aparte y le pregunto, ¿cómo te va con el oso y el león? Contame. Porque si te va mal con el oso y el león, estás en problemas. Si querés enamorar, será un suicidio. Tendrás grandísimas probabilidades de caer en fornicación, en adulterio. Pero si tú has vencido al oso y al león, ¿sabe qué quiero decir? Si usted es llamado hermano en lo secreto, vive en santidad, eso es lo que quiero decir. Cuando nadie te ve, cuando nadie te mira, como dice el cantante, cuando nadie me ve, cuando ya me despojo de esa apariencia de piedad y soy como soy delante de ti, Señor, realmente me veo en serias complicaciones. Cuando nadie me ve. Allá estaba David cuando nadie lo veía peleando con el oso y el león. Ahí nadie le iba a aplaudir, bien David, dale con todo. No había nada ahí. Ahí estaba él y el Señor mirando. Si él se enfrentaba con el oso, el único que iba a aplaudir era el Señor. Y eso era lo que David había experimentado y aprendido, que él ya no hacía las cosas por lo que la gente diga o haga. Y fíjense qué hermoso es lograr tener esa amistad con Dios, esa percepción del Señor. ¿Sabe por qué? Porque te pueden decir lo que quieran y no te hacen nada. ¿Sabe qué le dijo su hermano a David? ¿Quieren ver? Volvamos ahí, capítulo 17. Su hermano mayor. Miren lo que le dice a David. 28, capítulo 17, verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado las pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo lo recibe su hermano a David, que venía a traerle una encomienda? La envidia de ese hermano lo tenía carcomido. ¿Sabe por qué? Porque él debió haber sido ungido. Pero fue ungido ¿quién? David, el menor, fue ungido.
hermano se llenó de envidia en contra de David. Y cuando lo ve a David, le dice toda aquella maldición. Y David lo mira y le dice: ni he abierto la boca, no sé de qué hablas. Y se fue. Y ya no dijo: no, ya no quiero pelear, ya no voy a ir ya a la iglesia, ya no quiero ir. ¿Para qué me dicen así? ¿Qué clase de hermanos son, digamos, no? ¿Qué clase de cristianos son eso? No. David le miró a su hermano, se apartó y dijo: ¿qué recompensa hay para que pelee con ese filisteo incircunciso? ¿Qué recompensa hay? ¿Y sabe qué dice? El rey le dará muchos bienes y le dará a su hija. Amado hermano, si usted quiere una bendición, sea hombre o sea mujer, usted que se está orando por un esposo, primero venza al oso y al león. Primero habrá que pelear con el oso y el león. ¿Saben por qué? Porque qué triste, ¿verdad? Que usted tenga ese problema de la ira, del enojo, como dice ahí, deseos de la carne. Ira, enojo, disensiones, pelea, es conflicto, un deseo de la carne. A ver que llegue usted a su matrimonio con esos deseos de la carne. Y empiece con ira, contienda, disensiones, pelea. ¿Sabe qué va a quedar? La ceniza va a quedar, la tristeza y el dolor de sus hijos. Eso va a quedar. Primero hay que pelear con el oso y el león para después ver la recompensa, para ver la bendición y para quedar parado ahí en medio de la tierra prometida y permanecer, mi amado hermano. Por eso les decía yo a los jovencitos: venga, ¿cómo les va con el oso y el león? Y el león: ¿cuál oso? ¿Cuál león? Te explico cuál oso y cuál león. ¿Cómo está tu mentecita, papito? ¿Tienes malos pensamientos? ¿Tienes deseos impuros? ¿Tienes problemas con la pornografía? ¿Tenés? Un poquito. No más de un lunes. Así, che. No, papito, no se puede pelear con Goliat sin vencer primero al oso ya, porque si no el enemigo te va a hacer jabón. Ven, vamos a hablar de cómo se pelea con el oso y el león. Y hoy día quiero aterrizar con esa meditación final. ¿Cómo peleo contra el oso y el león? ¿Ven? La palabra del Señor nos dice de que David libró esta batalla a solas en el desierto. Y yo quiero que ustedes puedan notar lo siguiente. La palabra del Señor dice que traen a David. Leímos capítulo 16, verso 18. Entonces uno de los criados, pero mira esto, mira qué interesante. Veamos desde el verso 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra que nunca había estado en la guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Sabe qué, mi amado hermano? David lo habían visto caminar, que salía del desierto y salía con otro semblante, salía con una irradiación tan bella, ¿no? Un reflejo de haber estado en la presencia de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Y Jehová está con él. Jehová está con él. Viene del desierto después de cuidar a las ovejas y el Señor está con él. ¿Sabe qué? ¿Y qué era lo que sabía hacer David? Sabía tocar, sabía componer. Y usted tiene muchos de los salmos, muchísimos de los salmos, la mayoría de los salmos que tenemos en la palabra del Señor son escritos ¿por quién? Por David. ¿Y sabe dónde escribía muchos de sus salmos? Donde David componía aquello que salía de su corazón de alabanza y adoración. Allí en el desierto. Imagino ahí tocándole a las ovejitas, ¿no? Cantaba David y alababa al Señor cuando nadie lo veía, cuando nadie te ve. Él estaba ahí en medio de aquel desierto
obedeciendo a su padre. Tal vez no era ni su intención estar solito, les decía, cuidando ovejitas. El enemigo tal vez quería decirle: qué pena que sos el octavo de 8 hermanos, ¿no? No te queda más que ser el pastorcito de ovejas, hermano. ¿Qué más te queda? Nada, hermano. No hay oportunidad para vos. Lo va a heredar primero tu hermano, y si se muere, el otro, y si se muere, el otro, y si se muere, el otro, y si se muere, 7 se te tienen que morir. Y por si acaso no los tenés que matar. Está bien complicado, che. Pero ¿sabe qué? El corazón de David nunca daba lugar a eso. Dice que David estaba ahí en el desierto, en la presencia del Señor, y componía canciones al Señor, y caminó por el Señor, escuchó al Señor, caminaba con Él, empezó a dar revelaciones del corazón de Dios sin precedentes. Si usted quiere saber el carácter de Dios, lea los Salmos. Ahí va a ver quién es el Señor, cómo responde el Señor, cuáles son las reacciones de Dios. Quiero que le diga una cosa, mi amado hermano. Él allí en medio de ese desierto, y él levantaba una alabanza poderosa. ¿Sabe por qué Saúl lo estaba llamando? ¿Quiere que se lo diga? Leámoslo, mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 14, capítulo 16. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Para que le quede claro ahí, cuando la palabra del Señor dice que Él se aparta, la traducción dice que Dios permite. Cuando el Señor se aparta, cuando alguien como Saúl, que tiene un corazón extremadamente duro, pues debe decirle algo. Cuando la palabra del Señor dice que Saúl fue desechado para que no sea rey sobre Israel, no fue desechado de la presencia de Dios. Saúl lo que tenía que hacer era entregar el reino y seguir su vida sin la terrible complicación que tuvo después. Pero ¿qué hizo Saúl? El rey dijo: no me da la gana, no voy a soltar el reino. Y al que unja, lo mata. Y así persiguió a David luego, cuando se enteró que era el ungido. Pero volvamos a lo que quiero decir. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Había tal poder. Dice la palabra del Señor que cuando fue ungido David, el Espíritu de Jehová vino con poder sobre su vida. Así dice el capítulo anterior, donde es ungido David. Y qué especial, mi amado hermano, entender. Dice que cuando David levantaba esa alabanza, esas canciones, dice que Jehová peleaba por él. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir? Es importante, para poder vencer al oso y al león, para poder vencer las debilidades, es importante que yo esté a solas con Dios, que pueda adorarle en su presencia, cuando nadie me ve. Pero hay algo más que revela David en el capítulo 1 de los Salmos. Escribe algo que Dios le reveló a él. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni encima de pecadores sea sentado. Y dice algo especial en los versos siguientes. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga prospera. Dos cosas importantísimas necesitamos para vencer al oso y al león. Necesito entrar en la intimidad de la presencia de Dios solo, cuando nadie me ve. Debo adorar al Señor en espíritu y en verdad, y debo deleitarme en su palabra.
Dice, y en su ley se deleita y medita en ella de día y de noche. Cuando yo logro que la palabra del Señor sea mi deleite, entonces tengo toda la fuerza para poder vencer al oso y al león. Señor, te doy gracias, Padre, por el ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a no ser tan solo oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores, Señor. Ayúdanos, Señor, a pelear con el oso de Dios, a pelear ahí, Señor, en lo secreto, ahí cuando nadie nos ve, Señor, a vencer toda debilidad, todo ataque, toda tentación, Señor, a vivir en santidad delante de ti y no de los hombres, Señor. Que podamos delante de tus ojos vivir en rectitud, Señor amado, entendiendo que es a ti a quien tenemos que agradar y no al hombre, Señor. Padre bueno, yo te doy gracias por tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, la obra de sus manos, Señor. Padre, escribe en sus corazones como un sello, Señor, que en el deleite de tu palabra, Señor, y en la meditación de día y noche, Señor, está la bendición. Que todo lo que hagan, todo lo que toquen, Señor, sea en el empleo, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, en la finca, la propiedad, el trabajo que tengan será bendito y prosperará. Padre, bendice la obra de las manos de tu pueblo, Señor, y provee, Señor amado, provee, Señor. Provee, Señor amado, que no falte el pan, Señor, que no falte la provisión, Señor, que todas las obligaciones se puedan pagar sin problemas, Señor. Te pedimos que haya un milagro sobre tu casa, Señor, que tú derrames un milagro, que abras la ventana de los cielos, Señor, hasta que sobre y abunde, Señor. Te suplicamos, Señor. Padre, te pido que tú bendigas la ofrenda, Señor, los diezmos que han traído, Señor, tus hijos en tu casa. Bendícenos, Señor amado. Multiplica, Señor, y que haya, Señor amado, expansión de tu pueblo, Señor. Que los que han de ser salvos, Señor amado, sean alcanzados, oh Dios eterno. Enciende la llama en el corazón de tu pueblo, Señor, para ser testigos y portadores de tu palabra, Señor. Testigos de tu bondad, de tu misericordia, de tu gracia, de tu paz. Para traer a otros aquí, Señor amado, traer a otros a tu casa, Señor. Santo de Israel, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiga a su hermano que está a su lado. La paz de Dios sea con ustedes.